Muchas gracias, mis queridos hermanos, y bienvenidos de nuevo. Es un privilegio poder estar juntos y poder en esta mañana, con la ayuda del Señor, predicar la palabra y recibir la palabra. Estamos en una serie que le hemos titulado El poder de uno. Hemos estado haciendo énfasis sobre una persona en la Biblia, y luego hemos también usado un ejemplo de Templo Calvario. Tenemos 80 años aquí en Templo Calvario, y hemos tratado de nosotros con mucho cuidado hacer lo que tenemos que hacer por esos 80 años. Hemos mantenido el orden de lo que fue originalmente. Hemos tratado de honrar a esos del pasado, reconocerlos por lo que han hecho en todos estos años. Y estamos ahora hablando de estas personas. Cada domingo mencionamos a uno de ellos. Y en esta mañana el título del mensaje es Fortaleza en la prueba. Fortaleza en la prueba. Vamos a hablar de un varón que demostraba sus fuerzas físicas de una manera sobrenatural, y casi siempre en la prueba, siempre en la prueba. Es interesante hablar de Samson, este hombre que era fuerte. Hablamos de él e inmediatamente pensamos de valentía, inmediatamente pensamos de heroísmo, de un hombre que hacía cosas raras, extraordinarias para ayudar a Israel. Él es el primer Superman que conocemos. ¿Sabía usted que estaba este Superman en la Biblia? En la Biblia. ¿Sabía que usted también que en la Biblia estaba la primera Miss Israel? No Miss America, no, Miss Israel. Ahí tenemos la primera muchacha que se ganó ese concurso de la mujer más hermosa en el reinado, como el caso de Esther, que era hermosa, y muchas las trajeron, pero ella fue la que ganó, era la Miss Israel. Pues este hombre, Mr. Superman, vamos a ver qué tanto hacía y qué tanto hizo para el bien de Israel. Entre paréntesis, quiero decirles que el domingo que viene voy a estar predicándole a la familia, a las parejas, y estaremos hablando del amor, ya que viene San Valentín y viene con los corazoncitos y viene con dulcitos y que viene con flores. No se le olvide, querido varón, comprarle a su esposa esas cositas para mantenerla alegre y contenta, y que lo va a besar con más ganas y todo eso. Bueno, pero ¿por qué siempre le pedimos al varón que le dé a la mujer? ¿Por qué la mujer no le dé al hombre? ¿Por qué nunca decimos, mujer, no se le olvide darle corazoncitos al hombre? O darle dulcitos al hombre, que digan ahí en el corazoncito ese, te amo mucho. ¿Por qué la mujer no le da al hombre? Flores, no le dé flores, por favor. Pero puede darle tarjetas o algo así. Bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de eso, no se lo va a perder. Creo que le va a ser de mucha ayuda. En esta mañana, abran sus Biblias a el libro de Jueces. Y vamos al capítulo 13 de Jueces. Y dicen, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Siempre andaban haciendo lo malo estos ingratos. ¿Se fija? Cada vez que hablamos de alguien más y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Siempre andaban estos cabezones haciendo cosas malas ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años bajo los filisteos. Toda una generación. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Muchas mujeres estériles en la Biblia, y nunca había tenido hijos. O si era estéril, nunca había tenido hijos, claro.
A esta mujer apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento representa a Cristo Jesús. Y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¡Wow! Lo que vemos en el caso de Sansón era primero que el nacimiento de él fue milagroso. Milagroso. La mujer, la madre, no podía tener hijos. De repente se le aparece el ángel y se va a tener. Pero va a ser un nazareo. Será uno que va a ser dedicado a Dios desde su nacimiento. Desde su nacimiento. No puede tomar fruto de vino o de la vid. No puede permitir que se le corte el pelo. Era un Tarzán. Era un Tarzán, y sí, más adelante vamos a ver cómo era Tarzán. Yo no sé si tenía chita por ahí también, un changuito ahí. Dice, tampoco no puede comer cosa inmunda, como por ejemplo conejos. No podían comer en esos tiempos. No puede estar cerca de los muertos. No puede estar al lado de muertos, menos tocar un cuerpo de alguien que ha muerto. Es un nazareo, es una persona apartada totalmente a Jehová, a Dios. Vemos que Dios hizo algo especial en este caso, está haciendo algo especial. Los filisteos son los fuertes, es la nación fuerte que está sobre Israel, y tienen a Israel bajo servidumbre. Los están controlando, están haciendo con ellos lo que le da la gana. Y entonces Dios siente mandarles a un libertador, una persona que podría venir y libertarlos del poder de los filisteos. Tenemos eso muy a menudo en el Antiguo Testamento, como Dios en su bendita misericordia se aparecía y venía y comenzaba a hacer cosas extraordinarias para ayudar a su pueblo, que realmente ese pueblo no merecían mucha ayuda de Dios porque eran tan pecadores. Siempre en estos casos, en el libro de los jueces y algunos otros del Antiguo Testamento, vemos como seguido regresaban al pecado, se hacían rebeldes y volvían a hacer cosas que no debían de hacer, y Dios en su bendita misericordia los perdonaba y los ayudaba para que salieran de esa condición, de esa situación. Pues aquí tenemos a uno que va a ayudar, y le llamamos a Sansón un juez, que sirvió como juez de Israel por estos 20 años más o menos. No es que se sentaba por ahí en una oficina bajo de un árbol para aconsejarlos necesariamente, pero hacía ministerio de juez para traer a Dios, la presencia de Dios a ellos, para que conocieran que Dios no se le había olvidado, que Dios estaba en el asunto, y que no lo olvidaran a él, Él debía de presentar a Dios en una forma tan clara que el pueblo no se confundiera, sino que claramente entendieran que era Dios que estaba haciendo el asunto. Caso de Sansón, que Dios levantó a este joven en una forma milagrosa. No dudo que por allí se platicaba, se decía, esa mujer estéril tuvo a este muchacho, tuvo a este hijo, y él viene ahora para ayudarnos a nosotros para salir de la esclavitud, de la servidumbre de Israel. No podía comer ninguna cosa inmunda, tenía que mantenerse santo, tenía que hacer todo lo que Dios le había requerido para que Dios estuviera con él. Tuvimos algunos otros en la Biblia que también hicieron este acuerdo con Dios de Nazareo. Algunos personalmente lo hicieron, otros Dios los llamó. Tenemos otro que Dios lo llamó
también para ser nazareo, que era Juan el Bautista, el profeta antes de Cristo Jesús, el que vino a presentar el camino que Jesucristo caminaría. Este también fue un nazareo, también tenía el pelo largo, comía langostas, se andaba en el monte, era como como un jungle gym, era como uno de allá del bosque que se vestía y se veía raro, Pero también este era un hombre extraordinario, un hombre diferente, eran difíciles para entenderlos, eran complicados en su manera de ser, no solamente su vestuario, pero cómo hablaban, cómo se portaban, cómo decían las cosas, seguramente causaban algunas preguntas en la mente de la gente. Él también, Juan el Bautista, murió como Sansón. Sansón murió, ¿se acuerda? En el templo, que destruyó el templo, y también Juan el Bautista tuvo que morir decapitado. También igualmente él fue un gran profeta, hablaba de Dios, tenía un mensaje muy fuerte que no le gustó al rey, a la reina menos, y entonces lo metieron en la cárcel y luego le cortaron la cabeza. ¿Se acuerdan, no? Todo eso era esta vida de estos muchachos, estos nazareos que eran dedicados a Dios. Acuérdate, cuando Dios te llama, no siempre te va a llevar por caminos de prosperidad, y caminos buenos, y caminos que todo te sale bien. No, te llevará también por caminos peligrosos. Te llevará también por caminos que tú no entiendes, caminos que no quisieras caminar. Cosas te van a suceder que no quisieras que te sucedieran. Porque según nosotros, si Dios me escoge, pues todo va a salir bien. No, déjame decirte que casi siempre cuando Dios escoge a alguien, para servirle, le va a costar. Le va a costar. Yo no creo que yo sé de un hombre, gran hombre de Dios, que ha sobresalido y que su nombre es reconocido y que es un gran instrumento en las manos del Señor, que no le haya costado algo. Ha pagado amargamente por su situación, por su llamado. Aquí tenemos muy cerquita a nosotros a Rick de Saddleback, que su hijo cometió suicidio. Pero ¿cómo puede ser? Pero le costó, imagínense, por años se daban cuenta que este muchacho tenía problemas mentales y que sufría mucho, pero no creían que un día pasarían por esa experiencia tan triste, que ese muchacho se quitara la vida. Greg Glory, aquí en Riverside, de la iglesia Harvest, un gran evangelista del Señor, un día también en la mañana su hijo iba caminando hacia Riverside y le pegó a un camión por detrás y quedó muerto en el camino. Cosas que uno piensa no deben de suceder al nazareo, al que es dedicado a Dios desde su nacimiento, que es escogido por Dios para servirle a Él toda la vida. Pero sí suceden. Estos dos ejemplos que tenemos en la Biblia claramente describen el hecho de que Dios permite tales cosas. Fue escogido por Dios para librar a Israel de los filisteos. Como he dicho, habían estado sobre Israel por 40 años. 40 años representa una generación, que entra una generación, pasa y viene otra generación nueva. Que por 40 años una generación, todo lo que esa generación experimentó fue servidumbre, fue maltrato, fue el sentirse como ciudadanos de segunda clase, como que siempre sufrieron esta gente, sufrieron. Este Sansón fue escogido para liberarlos de esa esclavitud. No tuvo mucho éxito y no terminó la obra, pero para eso fue su escogimiento. Sansón también tenía un gran problema, sin embargo. Este Sansón, que nació por voluntad de Dios. Este Sansón que tenía la mano de Dios sobre él. Que el Espíritu, y dice seguido, el Espíritu de Jehová venía sobre él y hacía cosas extraordinarias. Pero tenía un problema. Le gustaban las faldas.
Dicen que los problemas de los predicadores son faldas o finanzas o fama. Siempre, si se te sube a la cabeza que eres famoso, que eres importante, cuidado. Ese es uno de los problemas que le llega a los pastores, la fama. Y las finanzas también, llega el dinero. Aquí no se preocupen. Pero llega el dinero, se hace rico, y también cuidado porque se descuida del Señor. Y luego el problema de las faldas. Aquí tampoco en Templo Calvario, eso no sucede en Templo, eso es en las otras iglesias. Pero tenía ese problema, le gustaban las faldas, le gustaban las mujeres, era muy sensual. Y yo pienso, mira nomás qué hombre tan ingrato, Dios lo había escogido. Él sabía que cuando el Espíritu de Dios venía sobre de él hacía cosas extraordinarias para ayudar a su pueblo. Pero ¿cómo se le metía a la cabeza de meterse con muchachas y mujeres que realmente no le convenían? La primera fue una mujer filistea. Los padres le dijeron, oye, que aquí en Israel no hay, entre tu parentela, que no hay una muchacha también igual de bonita. Pues Esther era judía y era la mujer más bonita del reino. Tenía que haber otras también, pero no se enamoró de una filistea. Y Dios siempre anda avisándonos a nosotros y diciéndonos, cuidado, no te metas con mujeres que no son cristianas, que no son mujeres que temen a Dios. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Cómo puedes hacer eso? Pero él se enamoró de una filistea y le dice a papá y a mamá, yo la quiero, vayan, agárrenmela, tráiganmela, esa va a ser la mía. Bueno, por algunas complicaciones no sucedió, pero tenía esa tendencia de ver a las que no debía de ver, de enamorarse con las que no debía de enamorarse. Y crear problemas, por supuesto, para los padres, para la familia y para todo Israel. También se metió con una prostituta. Tenemos un caso ahí donde se metió con una prostituta, algo que no debía de hacer, pero ahí andaba en eso. Y luego se enamoró de otra. ¿Se acuerdan de Dalila? Esa muchacha, usamos el nombre de ella como para decir la que te va a sacar dolores de cabeza y te va a hacer crecer el pelo verde y amarillo de todos colores. Dalila era una filistea también. Ella fue la que le causó a él el hecho de que finalmente lo llevaran a la prisión, le arrancaran los ojos y lo dejaran ciego. Pero este hombre tenía ese problema y yo no sé por qué no lo hizo el Señor corregir eso. Pero ¿sabe usted, hermano, que todo esto Dios lo hizo, Dios lo permitió, para que Dios pudiera tener a los filisteos cerca a él y de alguna manera que estuvieran involucrados con Sansón y con los del ejército para poder tratar con ellos y poder hacer cosas que Dios quería hacer contra ellos? En el capítulo 13, el versículo 25, 24 y 25, dice, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestra mano el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas las cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. Y la mujer dio a luz un niño y le pasó por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Fíjense, en todo esto Dios está. Pero ¿cómo Dios está en esto? Sí, hay algunas lecciones que tenemos que aprender en un momento. Pero déjeme mencionar algunos de los milagros que este hombre hizo. Una de las cosas extraordinarias, quizás no le llamamos milagros, quizás son más bien hechos extraordinarios que pudo hacer Sansón cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Por ejemplo, cuando iban a traer esa jovencita filistea que llevaba a sus padres, salió por ahí un león. Siempre los leones, ¿por qué no un oso? ¿Por qué tienen que hablar de mi gente? Pero no, ahí hay un león.
y ese león se apareció y venía contra ellos, y él, sin darle cuenta a sus padres, coge ese león y lo destruye y lo mata con sus manos. Así era de fuerte. Luego después las zorras venían contra él, el ejército de los filisteos, y luego también tenían los sembradíos de ellos y todo lo que les daba mucha fuerza a los filisteos. Y cogió 300 zorras y les amarró las colas y les prendió fuego, y esas zorras corrieron por todo ese sembradío y quemó todo aquello, y se mostró una vez más el poder de Dios para hacer tal cosa. También un día arrancó las puertas de la ciudad, esas puertonas, gruesas, no dudo, que usaban para cerrar los muros por la noche. Las arrancó, las puso sobre sus espaldas, y con eso mató a un montón de filisteos. Tenía esa fuerza que le venía en el momento extraordinario. También mató un día a 1000 filisteos con la quijada de un asno. De repente venía sobre él el poder de Dios, y cogió la quijada y fue, y con esa mató a 1000 filisteos. El milagro más grande fue el que hizo al último, de destruir el templo, el lugar donde se reunían los filisteos, y lo destruyó, y ahí acabó con muchos de ellos. Yo me hice la pregunta, yo les voy a ser muy honesto. ¿Por qué Dios permitió esta historia en la Biblia? ¿Por qué Dios permitió esta historia en la Biblia? Un hombre tremendo, extraordinario, de fuerza rara, que Dios le dio y Dios le daba, pero un hombre que no era obediente a Dios. Un hombre que hizo muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas delante de Dios. La verdad es que no vemos en el caso de Sansón mucho que nos inspira a acercarnos a Dios. El poder de uno. Eso sí estamos viendo aquí. Uno puede hacer cosas extraordinarias. Tenemos un misionero, Tony Ramírez, que está pastoreando en Ensenada. Y los varones fueron a estar con él hace algunas semanas atrás y se gozaron mucho. Qué bueno que pudieron ir a ayudarle. Está levantando un templo. Tony fue salvo en la prisión. En la prisión. Era un joven perdido y lo echaron a la cárcel. Pues ahí conoció a Dios. Ahí comenzó a asistir a estudios bíblicos para crecer en el conocimiento del Señor y de la palabra. Ahí recibió el llamado. Escúcheme bien, estaba en la cárcel donde recibió el llamado para ser un siervo de Dios. Dios le hizo saber que él iba a pastorear, que él iba a ser un instrumento de Dios para guiar gente, para pastorear gente. Le enseñaba por visión, le mostraba mucha gente a la cual estaría él ministrando. Tony salió de la prisión y vino a Templo Calvario. Tuvimos el privilegio de caminar juntos, y un día que había estado aquí por un tiempo, me dice: pastor, dice, yo soy llamado, soy escogido por Dios, y yo tengo que hacer algo por Dios. Entonces yo le dije: vamos a orar, Tony, voy a seguir orando por ti, que el Señor te indique claramente qué es lo que tienes que hacer. Pues un día de estos vino conmigo y me dice: me voy a Ensenada para levantar una obra. Cuando me dijo eso, le dije, como que dudé bastante. Dije: Tony, ¿te vas a Ensenada a levantar una obra? Sí. ¿Y qué vas a hacer con esta familia que tienes? ¿Cómo lo vas a mantener? Nosotros no te podemos ayudar, te podemos ayudar un poco, pero no podemos darte todo lo necesario para que tú mantengas esta familia. No tienes dónde ir a vivir, no tienes nada. Dice: no, pastor, pues Dios va a proveer. Eso lo he oído de mucha gente. Dios es muy bueno, Dios va a proveer, y luego los deja muriéndose de hambre. No los deja, ellos no le hicieron caso, hicieron lo que quisieron hacer.
Bueno, finalmente Tony se fue a Ensenada a levantar una obra para el Señor. Ya tiene 18 años que está viviendo en Ensenada. La casa que tomó cuando él fue allá, ahí comenzó, enfrente de su yarda, ahí comenzó a hacer servicios. Yo fui a predicarle ahí algunas ocasiones. El hermano Lee de León también fue ahí a predicar. Ahí tenía su servicio en la yarda de enfrente de la casa, en una calle principal, en una calle que pasa mucha gente. Y luego al cruzar la calle de esa casa, ahí se consiguió un lugarcito pequeñito, este tamaño, y que ahí comenzó a abrir también para tener servicios, y ahí le prediqué yo también, y qué cosas tan extraordinarias estaba haciendo el Señor con él. Pues de ahí, hermano, tiró un brincote, compró un pedazo de tierra. Lo compramos nosotros, Templo Calvario pagó el dinero para que comprara esa tierra, y luego ahí comenzó a construir poco a poco. Ahora ya tiene algunos edificios donde puede enseñar a la gente, puede tener servicios para los niños, puede alimentar a los niños una vez a la semana, puede también ahora ya hasta tener un templo, una iglesia, que todavía no la termina, pero ya tiene su techo, tiene sus paredes, y se está preparando todo para hacer un templo hermoso. Todo eso él ha logrado en 18 años. Hace 2 o 3 años dice que estaba en Chihuahua. Allá están levantando una obra. Ahora la iglesia está dando luz a una obra en Chihuahua. Y llegaron, vieron todo cómo estaba en aquel tiempo. Él dice que se apartó de toda la gente y se fue al parque donde quería tener sus reuniones. En el parque todavía lo están haciendo así. Y pudo ver el pueblo del parque, ¿no? Y de repente dice que oyó la voz del Dios que le dijo: esto lo hará uno solo, el poder de uno. Él entendió que Dios lo estaba llamando a levantar una obra allí en Chihuahua, él solo. ¿Por qué Dios escoge a personas en la cárcel? ¿Por qué Dios escogió a Sansón? ¿Por qué Dios permitió esta historia en la Biblia? La verdad es que yo no les puedo dar la respuesta, pero hay algunas lecciones que podemos aprender, creo yo, que Dios en su bendita misericordia las permitió en la vida de Sansón para nuestro bien en esta mañana, mientras estamos considerando la vida de Sansón. Aquí va, número 1. Aunque no eres perfecto, Dios te puede usar. Escucha eso. Aunque no eres perfecto, Dios te puede usar. Tenemos el caso de Agar, una prostituta, como Dios la usó. Antes de conocer a Dios, ella había oído de Dios, había oído del pueblo de Dios, pero Dios ya la usó en esa situación. Tenemos a David, el rey David, y nos encanta el rey David, pero era un sinvergüenza de primera. Pero Dios lo usó así. Tenemos el caso de Judas, que anduvo con el Señor por 3 años, por todos lados. Él vio los milagros, él escuchó sus enseñanzas. Él es el que, él era el tesorero del grupo, él es el que recibía el dinero. Aunque se echaba 2 para acá y 1 para acá, ¿no? Pero él fue el tesorero del Señor, y Dios lo permitió que anduviera con ellos, pero después se torna en un diablo. Dios puede usarte a ti, aun que no eres perfecto. Y digo eso porque en esta mañana, si alguien está sentado aquí diciendo: ¿será posible que Dios pueda hacer eso? Sí, Dios puede hacer eso. ¿Por qué lo hace Dios? Dios lo hace porque quiere mostrar algo a todos nosotros. Y quizás lo más importante es que yo, hermanos, les puedo decir después, yo era imperfecto, yo hacía cosas, pero Dios me cambió, Dios me transformó, y Dios me usa ahora para su honra y su gloria, como en el caso de Tony Ramírez. Amén. Yo creo que Dios te quiere usar. Dios te usa aunque eres pecador. Aún en tu pecado Dios te puede usar. Este es uno de los grandes misterios que tenemos en la Biblia.
Y creo yo, hermano, que es la manera que Dios puede mostrar que Él está en control de todas las cosas. Aún de un pecador, Dios está en control. Dios obviamente quiere cambiar y transformar a esa persona, y lo va a hacer. Pero, mientras tanto, Él puede usarlo para su honra y su gloria. Él puede hacer con ese hombre, con esa mujer, grandes cosas, grandes maravillas. Fíjese, en el caso del rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, estaba el rey de Babilonia, Nabucodonosor, era el rey de Babilonia, era el imperio más poderoso del mundo. Era el imperio que se movía con todos sus ejércitos y causaba grande problema a toda la gente. Donde quiera que iba el ejército, se quedaban todos asombrados porque tiraba todo, porque quemaba todo, porque se llevaba esclavos. Bueno, era extraordinario lo que ese hombre hacía. Era odiado de todos, pero Dios lo llama su siervo. Dios lo llama a Nabucodonosor su siervo. Dice, voy a traer a mi siervo para que venga contra Israel, contra el pueblo de Dios. Va a traer a este rey pagano, rey incircunciso, rey que servía a otros dioses por todos lados, que no tenía nada que ver con Dios. Lo voy a traer para castigar a mi pueblo. El rey Nabucodonosor, Dios te usa y te puede usar aún que eres pecador. Es una manera que Dios llega a tu vida. Dios comienza a manifestarse en tu vida. Él comienza a hacerte saber que hay un Dios. Y que tú de pronto comienzas a entender más y más el hecho de que Dios está operando en tu vida. No lo conoces bien, no sabes mucho de Él, pero te das cuenta que Dios está en el asunto. Y Dios quiere hacer algo contigo. Dios es grande, grande en misericordia, lento en ira. Y Dios hace cosas que nos deja con la boca abierta y decimos, no entiendo bien qué es lo que Dios está haciendo. Dios, creo que aprendemos de esta historia, lo hizo todo para alcanzar al enemigo, para penetrar al enemigo. Muchas veces tú te entregas a Cristo Jesús y tú dices, yo soy el único en mi familia, nadie quiere, papá, mamá, mis hermanos, mis hermanas, nadie quiere venir a la iglesia, nadie se quiere acercar a Dios, pero tú eres la puerta por la cual Dios puede entrar. Tú eres la persona que has venido de esa vida pecaminosa, de esa vida donde Dios no existe, y Dios por ti quiere entrar al resto de la familia. Tú eres y sigues siendo un testimonio a tu familia de que estás entregado al Señor, de que tu vida es diferente, que ahora ya no eres el que eras antes. Dios ahora a través de tu persona está mostrándole a toda la familia el hecho de que tú has cambiado. Eso es tan importante. Es tan importante. ¿Cuántas veces Dios ha entrado por esa persona que se ha entregado a Cristo Jesús? Ha podido llegar a papá, mamá, al abuelo, a la abuela, al tío, la tía, a la familia, y de pronto, muchos están sirviendo al Señor. La semana pasada fui a un servicio fúnebre y la hermana María, aquí había estado por muchos años, la hermana María Rodríguez, murió, pero fue para mí de tremenda bendición darme cuenta que muchos de ellos sirven al Señor. Al principio eran los abuelos, era la hija, pero ahora muchos están sirviéndole al Señor. Eso es una indicación que la hermana María fue la puerta que Dios usó para entrar a la familia y llegarles con la predicación del Evangelio. Eso es Dios.
te puede usar aunque no seas perfecto. Dios te puede usar aunque seas pecador. Dios te va a usar a ti aunque seas el único. Y Dios quizás va a permitir que tú seas un sacrificio por Él, como Sansón. Bienaventurado el que por mi nombre es vituperado. Bienaventurado el hombre, la mujer, que por el nombre de Cristo Jesús vas a sufrir. Es una bienaventuranza que no le llega a muchos, le llegan unos cuantos, que sufren y sufrirán y quizás hasta la muerte por la causa de Cristo Jesús. Qué privilegio poder servirle al Señor y aún tener que pasar por el sacrificio. Había un misionero, fue a la China años atrás, estuvo predicando por muchos años, uno que otro se entregó al Señor, pero su esposa, murió y decidió enterrarla allá en la China. Y se sintió muy triste porque estaba enterrándola en tierra lejana, en tierra ajena, tierra de donde no eran ellos. Pero las finanzas, las preocupaciones, el trabajo que tenía que hacer, se hizo ese servicio allá. La dejó enterrada. Pasaron algunos años y se murió uno de los hijos, tenía 2 hijos. Y también lo enterró al lado de la madre. Luego pasó otro tiempo y murió el otro hijo. Y él se quedaba ya para ahora con el corazón completamente deshecho, triste, no entendiendo las cosas, diciéndole a Dios, pero ¿por qué has permitido tal cosa? Mi esposa, mis hijos acá en China, donde ni siquiera les importa de Dios. ¿Por qué lo has permitido, Señor? ¿Por qué has permitido que yo pase por esto? Yo he sido tu misionero, yo soy un nazareo que me he entregado a ti, he entregado toda mi vida a ti, Señor Santo, pero ¿por qué lo has hecho? Ya en los años este anciano se regresó a los Estados Unidos a pasar los últimos días de su vida acá. Allá donde él estuvo, habían cerrado, bueno, en el tiempo de él no había ni templos, había otro lugar donde quizás se enseñaba y se predicaba un poquito de la palabra, pero todo eso se había cerrado para el tiempo que él dejó, cuando él salió con muchos otros, y se veía la cosa como que había sido absolutamente de nada el trabajo de él, como que dejó nada, como que ningún fruto, como que ningún nada. Pero después, gracias a Dios que fueron algunos misioneros, regresaron a la China y se dieron cuenta que en el lugar donde él había estado había miles y miles y miles de cristianos. La semilla tiene que caer a la tierra, tiene que morir para dar su fruto. Así como Sansón, que él murió como sacrificio, así como Juan el Bautista, así este hombre que dio todo para Dios, Dios lo premió. Dios lo premió. Y ahora, déjeme decirle, habrá gente en el cielo que va a glorificar al Señor y que estarán allá por la eternidad por el sacrificio de este hombre y todo lo que él hizo. Dios sabe lo que él está haciendo. ¿Estás dispuesta a darle tu vida? ¿Estás dispuesto a entregarte por él? ¿Estás dispuesto, Señor, a decirle lo que tú quieras, Dios mío? Lo que tú quieras y como tú quieras, Señor Santo, yo lo hago. Como Tony, que se tuvo que ir a Ensenada, de primero no tener dónde vivir, fue una cosa muy triste por varios años. Pero ahora está mucho mejor el asunto. Ahora viene el tiempo de la cosecha, del fruto de su labor. Como ese hombre misionero también que pagó el precio de una forma muy amarga, muy triste, muy dolorosa,
cosa que no dudo que en su mente entraba confusión y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, has permitido tal cosa? Es porque Dios tenía algo más grande en mente. Dios tenía todo un pueblo que ganar, y Dios tenía que hacerlo por este hombre. Él era la puerta, Él fue el sacrificio, Él fue el instrumento de Dios para bendición de esa gente. Me dirijo a ti en esta mañana que no lo conoces, que nunca quizás has querido tú por algún momento u otro darle tu vida a Cristo Jesús. No, eso de la Biblia, eso de Dios, eso de la iglesia, no, a mí no. Pero aquí estás en esta mañana y Dios te está hablando. Dios te está hablando y está diciendo, tú puedes ser usado por mí. Yo estoy dispuesto a hacer lo que yo tengo que hacer para que tú puedas ser usado, para que tú puedas hacer algo extraordinario en mis manos. Dios te puede usar. Dios quiere usarte. Todo lo que tú tienes que hacer en esta mañana es decirle al Señor, aquí estoy. Me entrego a ti, así pecador como soy. Hay cosas malas en mi vida, tú sabes bien, Señor, pero yo me entrego a ti para que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Es tan sencillo así. Es una vida entregada al Señor para honra y gloria de su nombre. Inclina tu rostro, por favor, en esta mañana. Yo quiero preguntarte a ti en esta mañana si estás dispuesto a dar tu vida para el Señor. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces en esta mañana? Sencillamente te voy a pedir que levantes tu mano y estés diciéndome con tu mano levantada, yo quiero entregar mi vida al Señor, pastor. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién más? Gracias. Dios le bendiga, gracias. Sí, sigan levantando su mano. Usted que dice, yo quiero entregarme a Él. Y atrás, Dios le bendiga. Dios ve tu corazón. Dios te ha traído en esta mañana para hablarte, para decirte que Él quiere tratar contigo. Aún en tu vida así pecaminosa, vida lejos de Dios, Dios quiere tratar contigo. Gracias, Señor. Los que han levantado su mano pueden poner su mano sobre su corazón. Yo le quiero pedir en esta mañana a Dios que Dios tenga misericordia de tu vida, que Dios te perdone todos tus pecados, que Dios haga contigo lo que Él tiene que hacer para usarte para su honra y su gloria. Quiero que repitas conmigo estas palabras que voy a decir, repítelas en tu corazón. Quiero que sea un asunto de corazón a corazón, de tú a Dios, dándole tu vida a Dios. Repite conmigo estas palabras que digo. Dios mío, y en tu corazón, Dios mío, gracias por hablarme. Gracias porque el mensaje era para mí. Yo lo he recibido. Yo me doy cuenta, tú quieres hacer algo en mi vida. Tú quieres cambiarme, tú quieres transformarme. Quieres sacarme de una vida de pecado, de maldad, y quieres ponerme en el camino recto de la verdad. Yo recibo de ti en esta mañana el mensaje. Yo lo acepto para mí. Y yo confieso que tú tienes misericordia de mí y me perdonas todos mis pecados. Recíbeme en tu vida. Recíbeme, Señor. Quiero que me guíes todos los días. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero, Señor Santo, cumplir con tus deseos para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Dígale ahora, te doy gracias por la salvación de mi alma, el perdón de muchos pecados, porque ahora
yo te pertenezco a ti. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias a Dios, que Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Amén. No se ponen de pie en esta mañana para darle otro aplauso al Señor, darle toda honra y toda gloria y decirle al Señor gracias. Gracias, Señor Santo, por lo que has hecho en mi vida. Amén. Vamos a terminar esta mañana cantando un canto. Vamos a irnos alegres a la casa, alabando y glorificando al Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor.